Bueno, muy buenos días a todos. Este, Hacemos este videito solamente al efecto de hacer un pequeño resumen de la nota que presentó el Colegio de Abogados en la mañana de hoy temprano, pidiendo que se declare y se califique como ilegal la huelga de los funcionarios del Poder Judicial. Como la nota es extensa, porque hicimos un estudio bastante elaborado sobre este asunto, también consideramos que era un poquitito más útil para la ciudadanía en general y para los colegas en particular, hacer un video muy cortito explicando el contenido de lo que el colegio pide en este tema, ¿verdad? En primer lugar, hoy a las 7:22 nos fuimos con Rubén a presentar una nota donde firmamos los miembros del Consejo Directivo que tuvimos en la reunión, en la sesión de ayer, señalando cuánto sigue. Por un lado, el Poder Judicial acaba de recibir una nota de los miembros de los sindicatos del Poder Judicial diciendo que de manera escalonada a partir de ayer y durante esta semana empezarían a trabajar cada vez menos en términos horarios para que a partir del lunes 11 se iniciara una huelga a nivel general hasta el próximo 11 de diciembre a lo largo de un mes. Y el colegio piensa que eso es ilegal por los siguientes motivos. En primer lugar, la ley de la función pública, que es la 1626 del año 2000, es la que establece de manera más o menos las diferentes modificaciones a lo que se entiende por huelga, en tanto y en cuanto hay limitaciones a los servicios de carácter público y temas esenciales como es, por ejemplo, el servicio de justicia a través del Poder Judicial. Y creemos que la Corte tiene que hacer una atención muy puntual, digamos, a lo que la ley establece en términos de las limitaciones. ¿Por qué? Porque el servicio tiene que garantizarse o tiene que prestarse de mayor o menor medida, no puede haber un parate oficial y total, no puede haber un colapso del sistema de justicia. En segundo lugar, también hemos analizado que desde el punto de vista de la situación actual y de la coyuntura actual, la ley es o sea, la huelga en sí mismo es inoportuna y no procede. Si se lee la nota de los sindicatos dicen, y abro comillas, que reclaman otros beneficios que no se han recibido en los últimos 7 años en atención al incremento del costo de vida del 145%, que a su vez supone una depreciación de su salario del 145%. Eso no es real porque los índices inflacionarios que publicó el Banco Central del Paraguay justamente en el periodo señalado, o sea, 2019 al 2012, jamás superaron un pico del 4.5 y en el histórico interanual en promedio jamás se ha superado el 3.6%. Hablar del 145 supondría que tenemos una inflación anual de más del 21%, lo que no es real, y hablar de una depreciación del 145% supondría que una persona que gana el salario mínimo de 2 millones y pico de guaraníes no solamente no gana, sino que además paga para trabajar 900.000 guaraníes más, lo que es un absurdo, ¿verdad? Entonces los porcentajes no van. Y eso en la coyuntura puntual por la que está pasando el país. Es noticia pública y conocida de que el país entró en cierto estado de recesión. Tuvimos picos que fueron inclusive negativos en ciertos meses. Entonces, generar mayores gastos para un Estado cuando todo el sector de la producción a nivel país no está ganando, sino al contrario está perdiendo en comparación de años anteriores, es ponerle una carga extra más al presupuesto general de gasto de la nación, que el Ministerio de Hacienda se encargó de decir más de una vez, no hay plata posible que se pueda recaudar para pagar lo que se pretende gastar. Entonces, en ese sentido, creemos que la Corte también tendría que hacer atención especial a un año económico extraordinariamente difícil para la población. También le pedimos a la Corte que se analice la ilegalidad de la medida. ¿Por qué? Porque si es el Poder Legislativo el que tiene que hacer la inclusión o no de ciertos temas dentro del presupuesto general de gasto para la nación, el sindicato no se puede enojar con la Corte, porque el trabajo de inclusión o no dentro del presupuesto es el propio Congreso. O sea, la huelga está haciéndose ante un poder del Estado en reclamo de lo que deniega otro poder del Estado. O sea, no es contra tu empleador, Corte, sino es contra el Congreso a través de su bicameral, otro empleador de otros funcionarios. Y acá tenemos que los sindicatos hace años
vienen planteando huelgas extorsivas de este tema, ¿verdad? También existe una ley que es la 508 del año 94, que es la que establece el régimen de negociación colectiva en el sector público. Y también, por supuesto, existe una ley específica que es la 1542 del año 2000, que es la que establece el procedimiento para la calificación de las huelgas. En rigor, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a la Corte, ¿verdad? La Corte lo que tiene que hacer es permitir que la huelga se desarrolle. Si eso es un derecho constitucional, no hay ningún problema. Pero la persona que está holgando no puede marcar su entrada en el Poder Judicial y no puede después marcar su salida. Tiene que estar afuera. Porque además de que tiene que ocurrir eso, el funcionario en huelga no puede impedir al funcionario que no desea holgarse. Y además de eso, la persona que está en huelga, que no marca entrada, que no marca salida, no puede percibir un salario. Porque el salario supone la contraprestación a un servicio que en este caso no se está dando en razones de la huelga. La Corte debería pedirle a los sindicatos las actas de sus asambleas, la Corte debería de pedirle a los sindicatos la lista de los funcionarios que están plegados a la huelga, pedirle a todos los funcionarios plegados que se retiren del Poder Judicial, que no marquen ni entradas ni salidas, que no impidan que los que sí quieren trabajar lo hagan. Y por supuesto hay que descontarles a todos los funcionarios holgados los salarios respectivos por los días no trabajados. Este es un tema que nosotros necesitamos que se haga. Hicimos un pedido a la Corte esta mañana. El presidente Rubén Galeano también ha otorgado más de una entrevista sobre el asunto. Algunos medios impresos de carácter digital ya están haciéndose eco del tema. Y finalmente pedirle a los nuevos miembros que componen la Corte, ¿verdad? Nosotros recibimos de parte de los doctores Eugenio Jiménez, en su momento la doctora Carolina Llanes, en su momento la doctora Miriam Peña, hoy el doctor Ramírez Candia, también el doctor Alberto Martínez. O sea, son nuevos componentes que hoy integran la Corte, que cuando se encontraban en terna compitiendo por un lugar en la Corte, tuvieron la posibilidad en las audiencias públicas, por un lado, o en reuniones con el Consejo Directivo y el Gremio de Abogados, cuando se reunieron con nosotros, de manifestarnos sus posiciones en pro de la legalidad de los pedidos en las huelgas judiciales, ¿verdad? En noviembre del 2006, no sé si ustedes recordarán, la Corte emitió una circular diciendo todo esto que les estamos mencionando en este video. Y los sindicatos levantaron la huelga inmediatamente porque no tenían las actas, no tenían las asambleas, y los funcionarios, cuando se dieron cuenta de que iban a ser descontados sus salarios por los días holgados, más de uno repensó su posición de trabajar o no en este momento. Creemos que el camino del diálogo siempre sigue abierto. Nosotros sabemos que la Corte puede perfectamente reunirse, o la Fiscalía General o la Defensoría General puede todavía reunirse con el Congreso. Las cuestiones se pueden seguir dialogando con los responsables de incluir o no ciertos rubros y beneficios en el presupuesto general de gastos, pero nosotros no podemos empezar por el lado de la fuerza, que es la huelga, así como se viene haciendo de manera cíclica, extorsiva, hace más de 15 años, en una cuestión que está enquistada, cuando sabemos que además es un año difícil y pedimos que esas cosas se consideren. Entonces, palabras más, palabras menos, esto es lo que el comunicado, no un comunicado, una nota presentada en la mesa de entrada esta mañana reúne. Y bueno, comentarles un poquitito el asunto, a ver si esto se puede hacer saber entre los colegas, saber a la ciudadanía en general, y por supuesto que llegue este tema también a los ministros de la Corte. Sería excelente que esta nota se pueda ser tratada y en su caso escuchada, a ver si es que se aplica la ley y se aplican las normas mencionadas en la nota para que la Corte actúe como empleadora con la legitimación activa que la ley le da en el inicio del procedimiento de calificación de huelga como ilegal por las razones que se mencionaban más adelante. Quien quiera tener acceso íntegro al contenido de la nota puede entrar al colegio, a la página web de colegiodeabogados.org.pi. Está publicada en la página de inicio y en todas las redes sociales que tenemos. En definitiva, eso es un poquitito lo que mencionamos esta mañana. Les mando un gran abrazo y seguimos en contacto para quienes tengan alguna consulta. Un abrazo grande.